Hola a todos, aquí continuamos con nuestro curso de Blazor WebAssembly y en el anterior vídeo ya dejamos todo configurado para poder ejecutar nuestra aplicación y para poder empezar a desgranar y hacer nuestro proyecto, pero creo que es interesante antes de continuar contar algunas de las diferencias más importantes entre Blazor Server y entre Blazor WebAssembly. En el otro curso que tengo tratando sobre Blazor en Udemy lo hacemos sobre Blazor Server, en esta ocasión lo hacemos sobre Blazor WebAssembly y vamos a comentar las diferencias más importantes entre ambos y antes de empezar con nuestro proyecto. Para ello vamos a la documentación oficial de Microsoft, que como siempre la dejaré en los recursos que acompañan cada clase, y aquí hay una documentación extensa, como suelo hacer. Ahora la vamos a resumir en unas cuantas diapositivas contando qué es Blazor WebAssembly, qué es Blazor Server y sus ventajas. Bueno, como estáis viendo aquí en la imagen, Blazor WebAssembly se ejecuta al completo en el navegador del cliente. La aplicación Blazor, todas sus dependencias y el entorno de ejecución necesario se descargan en el navegador del cliente y esta aplicación se ejecuta directamente en el explorador y la interfaz de usuario y todo el control de eventos pues se producen en el propio explorador. Aquí veis una imagen, digamos, donde se ve que está todo el funcionamiento de la aplicación se produce en el propio navegador. Este es el tipo de proyecto que hemos creado para este curso. Aparte, este proyecto se correspondería con el proyecto que se llama tienda Just Software Client que tenemos aquí, con su program, con sus pages, con su carpeta Sares, con su carpeta Page, con su main layout, en fin, bueno, todo el contenido que se genera por defecto. Recordar que en esta ocasión también nos hemos creado otro proyecto más que va a ser el que contenga la API a la que va a llamar la aplicación. En este caso, este proyecto es del tipo Web API, no es un proyecto Blazor, pero lo vamos a necesitar para conectarnos a nuestra base de datos y obtener los datos necesarios para poder mostrarlos en nuestro cliente. Pero el proyecto WebAssembly que acabamos de ver se correspondería con este primer proyecto que tenemos aquí, tienda Just Software Client. Por eso hace la diferencia entre Client y Server. En este curso vamos a trabajar con proyectos Blazor WebAssembly. En el anterior curso, en el que tenéis por Udemy, lo hicimos con proyectos del tipo Blazor Server. La principal diferencia entre los proyectos Blazor WebAssembly y Blazor Server es que la lógica de negocio, en este caso, en los proyectos Blazor Server, pues se encuentra en la parte del servidor y no en la parte del browser. Cuando se hace algún cambio en el navegador, mediante SignalR, que esto lo comentamos y lo explicamos ya en el otro curso, pues se manda la petición al servidor y el servidor manda simplemente los cambios que ha habido en el componente que nos está mandando la petición. Por ejemplo, si tenemos la página cargada al completo y pulsamos un botón, pues solo nos mandaría los cambios referentes al pulsar ese botón. O por ejemplo, si tenemos una serie de validadores y estamos escribiendo un texto en un text box, en una cajita de texto, pues solo mandaría al servidor la petición referente a la validación de ese campo de texto, es decir, no recarga la página al completo, sino solo la parte que cambia respecto a la versión anterior, digamos, simplemente nos permite hacer un refresco del componente de la página que esté cambiando. Esto en cuanto a líneas generales. Lo más llamativo respecto al código es que en los proyectos Blazor WebAssembly, pues por ejemplo no tenemos la clase Startup para configurar los servicios y tendremos que hacer estas cosas desde Program, pero bueno, todo esto lo iremos viendo con más detalle más adelante. Quería mostraros simplemente unas pinceladas y comentaros un poco por encima las diferencias entre Blazor Server y Blazor WebAssembly. En este curso la aplicación que vamos a desarrollar en la parte del cliente es Blazor WebAssembly. En el otro curso que tenéis por Udemy, que supongo ya conoceréis, pues lo hicimos con Blazor Server. Y lo que nos cuenta aquí es básicamente lo que os he dicho, ¿no? Que las actualizaciones de la interfaz de usuario, el control de eventos y las llamadas de JavaScript se controlan mediante una conexión SignalR. Cuando hay un cambio en el navegador, mediante una petición SignalR se manda los datos o la petición al servidor, desde aquí se procesan los cambios y se devuelven al browser para que refleje dichos cambios en pantalla en el caso que sea necesario. Como digo, en este curso nos vamos a centrar en Blazor WebAssembly. Os dejo este enlace en la documentación si queréis mirarlo al detalle y ahora vamos a ver 3 o 4 diapositivas en las que vamos a ver los cambios más importantes o las diferencias más importantes entre Blazor WebAssembly y Blazor Server. Creo que es importante tener esto claro antes de continuar para que entendáis las diferencias entre los dos tipos de proyectos. Y vamos a ver las ventajas de Blazor WebAssembly, como estáis viendo aquí en la diapositiva. Y bueno, una de las principales ventajas es que se ejecutan en el navegador del cliente, como hemos comentado antes, por lo que implica mucha más rapidez, una vez que ya está el proyecto descargado. ¿Por qué implica más rapidez? Porque la carga de trabajo se desplaza al cliente. Al estar el framework descargado en cliente, puede funcionar incluso offline.
Esto de offline entre comillas, porque habrá algunas cosas que offline no se pueden hacer. Y destacar también que, pues, que es útil para crear las aplicaciones web progresivas, ¿no? Las Progressive Web Application. Luego, en cuanto a contras, pues podemos decir lo que hemos comentado, ¿no? Que la primera vez que se accede a la web es necesario descargarse el framework de .NET entero y sus compilados. En las siguientes ejecuciones ya estaría almacenado en caché, pero la primera vez que se accede, pues nos tenemos que descargar pues el framework completo de .NET y sus compilados, con lo cual en función de la conexión que tengas, pues puede ir la primera carga un poquito más lenta. Estas son las pinceladas de las pros y contras de Blazor WebAssembly. Y luego vamos a ver también unas pinceladas de las ventajas y los inconvenientes de Blazor Server, que es, como comento, lo que tenemos en el otro curso. El pro, o algunos de los pros, pues que toda la lógica de negocio permanece siempre en el servidor, con lo cual no es accesible por el cliente, esto es evidente. Importante también que el navegador no necesita ninguna librería adicional, realmente lo único que estamos intercambiando cuando hacemos la petición signal-R pues es JavaScript y HTML. De esta manera funciona en todos los navegadores, aunque sean antiguos. Y luego algunos de los contras, pues bueno, pues el consumo de recursos en el servidor, ¿no? Cada usuario que navegue a nuestra web consumirá una cantidad fija de recursos. Como toda la lógica, digamos, se ejecuta en el servidor, no en el navegador del cliente, pues cada petición que se haga por parte de un usuario hay que procesarla en el servidor, con lo cual, pues n usuarios, n peticiones, n cantidad de recursos vas a consumir. De tal manera que escalar la aplicación, si el volumen es bastante grande en cuanto al nivel de usuarios, pues es más caro que en las de Blazor WebAssembly, evidentemente. ¿Por qué? Porque todos los recursos están centralizados en un único servidor y con Blazor WebAssembly, pues digamos que aprovechan los recursos del cliente. En función de lo que quieras hacer y lo que te interese, si necesitas priorizar muchísimo la seguridad, quizá te interese más Blazor Server, en fin, en función de lo que quieras hacer, puedes decantarte por una cosa o por otra. Creo que antes de continuar con el código del proyecto, pues era importante que conocierais estas diferencias entre un proyecto y otro, entre un tipo de proyecto y otro. Como digo, el que vamos a ver en este curso es Blazor WebAssembly, y lo vuelvo a repetir, aunque además de esto pues vamos a ver también cómo construir aquí nuestra API REST en nuestro otro proyecto, que se comunicará con la base de datos y obtendrá los datos necesarios para dárselos a nuestro cliente. Pero todo esto pues lo iremos viendo más adelante. En el siguiente vídeo ya vamos a explicar con un poco más de detalle cómo es cada proyecto de los que hemos creado, aunque ya os he comentado algunas pinceladas, y ya sí que sí entenderemos cómo se comporta este proyecto de prueba que tenemos aquí creado de momento, para empezar. Una vez que comprendamos cómo funciona y cómo se hacen las peticiones, pues empezaremos a limpiar nuestro proyecto y crearemos nuestro propio contenido con lo que nos interese. Pero creo que es importante, antes de borrar todo lo que tiene el proyecto o todo lo que no nos interese del proyecto, al menos conocer cómo funciona lo que nos ha creado automáticamente Visual Studio. Pero esto será ya en el siguiente vídeo. Por el momento, pues nada más que contaros. Bye bye. Hasta luego, chicos.